Dios se refería a una persona, anytime God would refer to a person, siempre se refería como siervo. He would refer to them as a servant. Esto le va a ayudar a entender dónde es que nosotros estamos parados. And this is going to help you understand where we stand. Ese era en el Antiguo Testamento. But this was in the Old Testament. Cuando nuestro Señor Jesucristo entra en acción, But when our Lord Jesus Christ comes into action, sucede lo que se conoce como un cambio de dispensación. what happens is what we know as a change of dispensation. ¿Qué cosa es una dispensación? What is a dispensation? Dispensación es el tiempo en el que Dios trata con ciertas personas, con cierto grupo de personas, con leyes distintas en un tiempo específico. Dispensation is the time or the framing where God deals with people with a specific time with specific people. Entonces viene nuestro Rey Jesucristo, So our Lord Jesus Christ comes, hay un cambio de dispensación there's a change of dispensation, y hay un cambio de reglas. and there's a change of rules. Aparece nuestro Señor Jesucristo Our Jesus appears, y leemos Gálatas capítulo 4 versículo 4. and we read Galatians 4:4. Escriba Gálatas 4:4, escriba, póngale ahí, cambio de dispensación. Write this down as you put Galatians 4:4. This is the change of dispensation. Pero cuando se cumplió el tiempo, está hablando de tiempo terrenal, el tiempo establecido, cuando se terminó el tiempo, en otras palabras, Dios envió a su Hijo. ¿Qué tiempo es el que se terminó? Cuando se terminó el tiempo de la dispensación del Antiguo Testamento. But when the fullness of the time, and we're talking about the time here on earth, but when the fullness of the time was come, we're talking about time on earth, and this is the change of dispensation. Nacido de una mujer y sujeto a la ley. God sent forth his son, made of a woman, made under the law. ¿Por qué dice que nació bajo la ley si era otra dispensación? Why does it say he was born under the law if it was another Porque dispensation? se necesita cumplir con la dispensación saliente para poder tener una validez a la dispensación entrante. Because we need to end the end of one dispensation to be able to enter into the new one. ¿Para qué lo envió Dios? Why did God send them for? Versículo 5. Verse 5. Dios lo envió para que comprara para libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. To redeem that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Los que éramos esclavos. Those who were slaves. En otras palabras, los que éramos tratados como siervos. In other words, those who were treated as servants. ¿Para qué nos compró Jesús? So why did Jesus buy us? Para adoptarnos como sus propios To hijos. adopt us as their own sons. Estamos aprendiendo. Are we learning something? Versículo número 6. Verse 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Ok, este es un cambio de dispensación. So this is a change of dispensation. Este es un testamento legal. This is a legal testament. Escuche bien. So listen to this. Cualquiera puede discutir una opinión, Anyone can argue an opinion, pero nadie puede discutir una ley. but not anyone can argue the law. Esta es una ley. This is the law. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? ¿Qué le estoy enseñando en ese día? What am I teaching you today? Salmo capítulo 34. Psalms 34. Salmo 34 versículo 22. Si Psalms tú lo 34, encuentras, 22. léelo en inglés. The Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados. Está en pantalla. Los que en él confían. Esto es Antiguo Testamento. So this is the Old Testament. Dios dice, God says, a los que en mí confían, those who trust in me, mis siervos, my servants, está en pantalla, yo los rescato. I will rescue them. Salmo 34, 22, ok, Psalms apúntelo 34, 22. y lo estudie en su casa. Please write it down and study it at home. Ok, ahí está en pantalla. Ok. The Lord redeemed the soul of his servant. Esto era la dispensación del Antiguo Testamento. And this was the dispensation of the Old Testament. Ahora escriba Juan capítulo 15, búsquelo rápido. Let's go to Versículo 15. John 15:15. Entra nuestro Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ San enters. Juan 15:15. John 15:15. Apréndaselo. Learn it. ¿Qué dice tu rey? What does your king say? Ya no los voy a llamar Now I siervos, won't call you servants. porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que mi padre, que oí de mi padre,
ahora yo se las estoy dando a conocer a ustedes. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. En otras palabras, In other words, la Biblia nos está enseñando, escuche bien, que hay un conocimiento que nos hace salir de la condición de siervos y nos mete en la condición legal de hijos. the Bible is teaching us that we're coming out of the condition of servants and now we're coming into the condition of children. Hello, ¿está conmigo? Hola, estamos aquí. Usted tiene que aprender lo que es identidad de hijos. And you need to learn what is identity of children. Todo aquel que no conoce sus derechos Anyone that doesn't know their rights continúa siendo un siervo. continues to be a servant. Write it down. Escríbalo, por favor. El que no conoce sus He derechos who doesn't know the right le gusta que le digan siervo. likes to be called a servant. Ahora, Now, eso no quiere decir de que nosotros no vamos a servir a Dios. that doesn't mean that we're not going to serve our God. Todos servimos. We all serve. Vio cómo llamé a mi hijo Malaquías. Vino al frente, él me está sirviendo. You saw how I called my son Malachi? I called him. He is serving Pero me. no me sirve con identidad de siervo, sino que me sirve con identidad de que él es mi hijo. But he doesn't serve me with the mentality of a servant, but he serves me with the mentality that he is my son. ¿Cuál es la diferencia? And what is the difference? Identidad. Identity. Escriba rápido. Please write this quickly. ¿Para qué me sirve esa identidad? What do I need this identity for? Mira, hasta para adorar. Even to worship. Estaba viendo, porque yo me pongo durante la semana a buscar cantos nuevos de adoración para entonar acá en la iglesia. Throughout the week, I sit down and I look for new songs so that we could sing them here at church. My God. Y ay, Dios mío. Oí uno que decía, Señor, ven y límpiame. I heard one that said, Lord, come and cleanse me. Eso yo se lo digo a una chacha. And I tell that to a maid. Yo no se lo digo a mi padre. I don't say that to my father. Hello. Hola. Se oye muy espiritual. It sounds very spiritual, Pero como usted no tiene identidad, but since you don't have a usted no le identity, importa lo que usted le dice a papá. you don't care what you tell your Si tú father. entendiera que el Espíritu Santo está dentro de ti, dándote identidad de hijo, usted no le da órdenes a su papá. If the Holy Spirit was within you and you had identity of children, you don't order your father. Ven y tócame. Come and touch Ven y me. cámbiame. Come and Ven y change me. límpiame. Come and cleanse Ven, me. apúrate que te estoy ordenando que ven y sáname. Come, hurry, come and heal me. Estamos aprendiendo, Are we iglesia. learning something, church? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Malaquías me conoce, ¿sabe quién soy yo? Malachi knows me, he knows who I am. Entonces, cuando mis hijos me reconocen como su padre, So when my children acknowledge me as their father, se imagina usted ve a mi hijo dándome orden, gritándome desde su cuarto, papá, ven y límpiame, apúrate. could you see my son giving me orders saying, Father, come, Ven y hurry. amárrame los zapatos. Come and tie my shoes. Pero eso hacemos, por eso el apóstol Pablo dice, cuando cantemos con el entendimiento. And that's why the Apostle Paul says when we sing, we need to sing with the understanding. ¿Entendimiento de qué? ¿De quién somos nosotros? Understanding of who, understanding ¿De of who we quién are. es Él? Rey Jesucristo no solamente quiere que le sirvamos. Our Lord Jesus Christ doesn't only want you to serve Him. Douglas, tu rey no solamente quiere que tú toques la batería, Douglas, Él quiere que tú lo conozcas. Your King doesn't only want you to play the drums, but He wants you to know Him. ¿Alguien está conmigo? Is anyone with me? Servir a nuestro rey To serve our es King lo mejor que podemos hacer. It's the best thing that we could do. Pero no es suficiente con servirle. But it's not enough just to serve Him. Tenemos que conocerle. But we need to know Him. El apóstol Pablo escribió y dice, The Apostle Paul wrote this and says, porque yo sé en quién he creído. because I know who I've believed and trusted Escucha in. bien, iglesia. Listen, church. Nadie puede creer en otra persona en el cual tú no conoces. No one can believe in someone that you don't know. El domingo pasado terminamos con Daniel capítulo 11 versículo 32, Last Sunday we ended up with Daniel 11:32, donde se le profetiza a Daniel las calamidades que iban a suceder en los últimos tiempos. when it's prophesied to Daniel the end of times. Y terminamos leyendo el versículo. And we El ended up reading the pueblo verse. que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y resistirá.
But the people that do know their God shall be strong and do exploits. So, este verso dice de que sí es posible conocer a Dios. So this verse is saying that it's possible to know God. Y este verso también dice de que existen dos recompensas para una persona que conoce a Dios. And this verse is also saying there's two rewards for people that do know God. Dice ese verso. This verse says, Ahí está en la pantalla. Daniel 11:32, la parte Daniel final. 11:32, the end it says. Ahí está. Leámoslo primero. Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y resistirá. But the people that do know their God shall be strong and do exploits. ¿Qué es lo que van a resistir? What are they going to Las resist? calamidades de los últimos tiempos. The calamities of the end of time. Entonces, ¿cuáles son las recompensas de conocer a Dios? So what are the rewards to know God? Número 1, escriba. Number one, write it Ese down. versículo dice, That verse is saying, este pueblo que conoce a Dios, es en la última parte, se mantendrá. Número 1, escriba, fuerza. number one, write this down, strength. Cuando tú conoces a Dios, When you know God, la primera bendición, the first tú blessing, recibes fuerza. you receive strength. En otras palabras, una mayor capacidad. In other words, a bigger capacity. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Proverbs 24. Dice, las personas que fallan, que se derrumban o que se debilitan cuando están bajo presión, es porque su fuerza es debilitada. If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. La versión católica dice lo siguiente: The Catholic version says the following. cuando te desanimas, cuando estás en aprietos, es porque no son muchas las fuerzas que tienes. When you fail, when you dismay, it's because you don't have a lot of strength. En otras palabras, los problemas que vienen a nuestra vida revelan la fuerza que nosotros tenemos. In other words, the problems that come into our lives reveal the strength So, that we have. este versículo es un indicativo de cuánta fuerza nosotros tenemos. So this verse is an indication of how much strength we have. El que nosotros resistamos en el día de la prueba es un indicativo de cuánto nosotros conocemos a Dios. When we resist in the end of trial is how much we know God. Y número 2, And number two, dice, el pueblo que conoce a su Dios says the people that do know their God será fuerte. shall be So, strong. número 1, fuerza. So number one, Y strength. número 2, And number two, escriba, write it down, resistencia. resistance. El que conoce a Dios recibe estas dos bendiciones. He who knows God receives these two Número blessings. uno, Number fuerza. one, strength. Número 2, resistencia. Number two, ¿Qué resistance. cosa es resistencia? What is resistance? Es la capacidad de mantenerse firme ante una oposición. It's the capacity to remain firm in the midst of an opposition. Esta es la actitud que hace que un hombre que está siendo atacado, que lo están criticando, aún así se mantenga sonriendo. This is the attitude of a man that continues to be attacked and they continue to smile. Hay algo que a mí me mira del rey David, And this is something that admires me of King David. y es la revelación que tenía del Dios al que él estaba adorando. And it's the revelation that he had of the king he was serving. Aquí cantamos Salmo 27. And we sing here Psalms Esto lo 27. escribió David. And this is what David wrote. El Señor es mi luz The Lord is my light y mi salvación. and my salvation. ¿De quién temeré? Whom shall I fear? Para que este hombre dijera, ¿de quién temeré? For this man to say, whom shall I fear? El Señor es mi luz y mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? The Lord is my light and my strength. Whom shall I be afraid of? En otras palabras, el rey David decía, porque yo conozco quién es Dios, yo sé quién está conmigo, no hay nada allá afuera a lo que yo pueda salir corriendo y esconderme. In other words, David would say, because I know who my God is, I know who he is, there's nothing that I can run and flee to or hide. ¿Cómo sabes cuando una persona ha madurado? How do you know when a person has become mature? Escuche esto porque le va a bendecir. Please listen to this because it's going to ¿Cómo bless you. sabes cuando una persona ha crecido? How do you know when a person has grown? Porque las cosas que me hacían llorar en el pasado ya no me hacen llorar hoy en día. Because the things that would make me cry in the past now don't make me cry anymore. Las cosas que me hacían temblar en el pasado ya no me hacen temblar ahora. The things that would make me tremble in the past now no longer make me tremble. A esa oscuridad que yo le tenía miedo en el pasado cuando estaba pequeño, ahora hemos madurado, soy resistente, tengo mayor capacidad, eso ya no me da miedo en este día. To the darkness that I used to fear when I was a child, I no longer fear anymore. I have resistance and I have
have capacity. Esa es la mayor evidencia de que ahora ha crecido nuestra resistencia. That's the biggest evidence that our resistance has grown. Ha crecido nuestra estamina. Our stamina has grown. ¿Está conmigo? Are you with me? Ok. Si usted le sigue teniendo miedo a lo mismo que usted le tenía miedo hace 5 años, usted está retrasando su crecimiento. If you continue to be afraid of the same things that you were afraid 5 years ago, then you are going backwards in your growth. Hebreos capítulo 11, Hebrews 11, versículo número 1. Hebrews 11:1. Versículo ya lo conocemos. And we know this verse. Es pues la fe, Now faith is la convicción de lo que se espera the substance of things hoped for, y la convicción de lo que no se ve. the evidence of things not seen. Está en pantalla. And it's right there on the screen. Okay, me gusta la amplificada. I like the amplified Pero ahí está version. bien, ahí déjalo. No vamos a estudiar este versículo. No voy a hablar de fe. I'm not going to talk about faith. Okay, versículo número 2. Verse 2. Por medio de esta adquirieron buen testimonio los antiguos. For by its elder obtain a good report. Entonces, escucha bien. So listen to this. Se requiere fe para tener un buen reporte. We require faith in order to have a good Para report. tener un buen testimonio, Alberto, se requiere fe. To have a good testimony, Alberto, we require faith. Versículo 3. Verse 3. Por la fe entendemos que todo el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que ahora vemos vino de las cosas invisibles. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Y luego todos los versículos, irlos pasando uno por uno, dice, y por la fe Abel, y por la fe Enoc, y por la fe Moisés, y por la fe, y por la fe, y por la fe. And then we continue throughout the verses and we continue to say, by faith Abel, by faith Enoch, and by faith, and Y by faith. cuando llegamos al versículo 13 me llamó la atención, And when we arrive to verse 13, it caught my porque dice en el attention. versículo 13, Because verse y 13 por says, la fe muchos murieron aún sin haber alcanzado las promesas que ellos estaban esperando. and by faith many died even if they didn't accomplish or reach the goals that they were hoping for. Listen to me, church. Escúcheme, iglesia. Se nos ha enseñado que necesitamos fe para resucitar a los muertos, We've been taught that we need faith to resuscitate the que dead. necesitamos fe para darle vida a otros. That we need faith to give a life Pero to ahora others. la Biblia nos está enseñando que hasta para morir necesitamos fe. Now the Bible is teaching us that we even need faith in A order esto la Biblia le llama buen testimonio. and this is what the Bible calls as a good testimony. Este es un buen reporte. This is a good report. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Why am I teaching you this? Listen to me, church. Escúchame, iglesia. Because this is the level of faith that this church will require in order to stand firm in the latter days. Porque ese es el nivel de fe que la iglesia va a necesitar para pararse firme en los días de la El prueba. pueblo que conoce a Dios se mantendrá fuerte y resistirá porque conoce a su Dios. The people that know their God shall maintain firm and will resist because they know Usted their le God. llama el Padre Nuestro, To that what you call the Lord's Prayer. Lord's Prayer? Eso no es el Padre Nuestro. That's not the Lord's Prayer. Póngame atención, Please pay attention. ¿ok? Lo que nos enseñó la religión, What religion taught us. inclusive hay una doctrina muy conocida que hasta lo ha hecho parte de su credo. There's a doctrine that's very well known that they've made it part of their Eso doctrine. no es el Padre Nuestro. And that's not the Lord's Prayer. Please pay attention. I'm about to bless someone right now. Por favor, ponga atención porque estoy a punto de bendecir a alguien. Lo que está sucediendo en Mateo 6 What's happening in Matthew 6 es nuestro Señor Jesucristo. is our Lord Jesus Christ. Jackie, pay attention to this. Listen to this. Es solamente nuestro Señor Jesucristo dándole una clase de mentores uno a sus discípulos. Is our Lord Jesus Christ giving a class of mentors one to their disciples. Los discípulos vinieron donde Jesús y le dijeron, mira Jesús, allá los de Juan, allá en esa iglesia, ahí sí están enseñando. They came to Jesus and said, Lord, over there in the John's church, they are teaching over there. Pero un discípulo maduro sabe quién es su pastor y va y le dice, necesitamos aprender de eso. But a mature disciple who knows who their pastor is goes and says, we need to learn of this. Y Jesús les empieza a dar una teoría. And Jesus began to give them a theory. En las escuelas, In school, para los que no fueron a la escuela aquí en los Estados for Unidos, those of you who didn't go to school here in the U.S., a sus niños les enseñan que estén preparados y hacen un simulacro de incendio.
To your children, they get them prepared, and they get them prepared by doing a fire drill. A fire drill. Yes, a fire drill. Un Y, simulacro. y hace un simulacro y suena la campana, ring, ring, ring. And they do a drill, and then the Y bell le rings, dicen a los niños, métanse debajo, salgan corriendo. Pues yo no sé qué es lo que le dicen a los niños. and they say, go I under don't your remember. desks. Es un simulacro. And that's a drill. No es un incendio verdadero. It's not a real fire. Okay, let me use another example. Déjate uso otro ejemplo. Cuando usted va al DMV When you go to the DMV, a sacar su licencia, and you're going to get your license. para los que no están viendo en otros países, por lo menos esa es una ley aquí en los Estados Unidos. For those of you who are watching us in other countries, at least there's a Primero law here usted in the tiene US. que pasar una teoría, una clase escrita. First, you have to pass a theory or an exam, a written exam. Y cuando tú pasas eso, And when you pass that, ya estás listo para ir al otro examen que es detrás del timón. now you're ready to go behind another exam behind the Cuando wheel. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a orar así, When Jesus tells his disciples, this is how es you're going la to pray, teoría. it's only the theory. ¿Dónde está el Padre Nuestro? Where is the Lord's Prayer? ¿Quiere saber? Do you want to know? ¿No quiere saber o no? You don't want to know? Ok. Juan capítulo 17. John 17. Aquí en Juan 17 In John 17. no es un simulacro de incendio. It's not a fire drill. Aquí está el mero mero Here's- comunicándose con el Padre. Here's the main one. So aquí vamos a aprender cómo se hace detrás del timón la verdadera oración al Padre Nuestro. Here is the one communicating with the Father, and now this is behind the wheel on how to communicate with Him. Ok. Aquí es la realidad, eso ya no es teoría. This is reality and no Juan longer theory. 17:1. John 17:1. Después de decir estas cosas, Jesús, número 1, miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. So, número 1, So number one, el Padre glorifica a su Hijo para que su Hijo le dé gloria al Padre. the Father glorifies the Son, so the Son can glorify the Father. Así como el Hijo glorifica al Padre, And just as the Son glorifies su the Father, iglesia tiene que estar glorificando al Hijo. the church needs to be glorifying the Son. So, ¿cómo estamos glorificando a Jesús? So how are we glorifying Jesus? Versículo 2. Verse 2. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. As thou hast given him power over all flesh. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. And now he shall give eternal life to as many as thou hast given him. Verse 3. Versículo 3. Aquí me voy a detener. This is where I'm going to stop. Y la manera de tener vida eterna es, ¿qué dice? Conocerte a ti. And this is life eternal, that they might know thee. Pero a mí me enseñaron que solamente tenía que pasar al frente, hacer una oración y decir te recibo y ya tenía. Pero el rey está enseñando algo distinto. I was only taught that I needed to come to the front and receive him, but the king is teaching us something different. El rey está diciendo, The king is saying, in order for my people to have eternal life, para que mi pueblo pueda tener vida eterna, tiene que ver con cuánto nosotros le conocemos it a él. has to be on how much we know him. Hello. Esto no nos lo habían enseñado. Yeah, this hasn't been taught to us. Dígame algo, lo veo que se está torzonando, le tiro un poquito. Come on, tell me ¿Quiere pan something. dulce o qué? Entonces, la vida eterna no es una oración que se hace en el altar. So eternal life is not only about doing a prayer in the altar. Jesús está enseñando. Jesus is teaching. Se llega a la vida eterna You come to eternal por life medio de una práctica que yo desarrollo todos los días por esforzarme en conocer a ese Dios que estoy adorando. through a practice that I develop every day by trying to know that God that I'm worshiping. Entonces, ¿para qué hacemos la oración de salvación? So then why do we do the prayer of salvation? Entonces eso no sirve, yo no estoy diciendo eso. So this doesn't work. That's not what I'm saying. Rapidito, Efesios capítulo 1, versículo 13. Let's go to Ephesians 1:13. Cuando nosotros creemos en el evangelio que se está predicando When we believe in the good news that we are y preaching, tú pasas al frente and you come to the front, y haces la oración ahí cuando levanta la mano, and you lift up your hand and you do the prayer, dice Efesios 1:13, está en pantalla. Ephesians 1:3 says, Está en pantalla. ¿Ok? Dice que recibimos
el sello del Espíritu Santo. It says that we receive the seal of the Holy Spirit. Está en pantalla. Ahí está. Read it. Read in English. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit Después of de que promise. creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. After ye believe, you were sealed with the Holy Spirit. Versículo 14. Verse 14. En versículo 14, estas son las arras. Oof, I like it in English. In English, you say, this is the earnest money that you put for something that you're about to acquire. Y esa es la garantía que tú estás poniendo sobre algo que tú estás a punto de recibir. So, la Biblia Buy dice, that house. The Bible cuando says, pasamos al frente y hacemos la oración de salvación, when you come to the front and you make the salvation recibimos el prayer, sello del Espíritu Santo. you receive the seal of the Holy Spirit. Como el earnest money. Como la En garantía. otras palabras, Dios te dice, esta es la garantía de algo más grande que te está esperando si te esfuerzas por conocerme. I'm saying this is the guarantee that you receive if you make an effort to get to know me. Uf. Entonces, escriba esto. So write this down. La vida eterna se alcanza Eternal life is reached por el deseo de querer conocer a Dios cada día más. through that desire of knowing God every day a little bit more. En otras palabras, In other estos son words, los pagos mensuales que tú vas haciendo. These are the monthly payments that you are making. Ah, I like that. Me gusta eso. Escuche esto. Listen to this. Hoy en día, donde quiera que usted va, en todas las iglesias, va a haber muchos cristianos educados. Nowadays, any church that you go into, there's a lot of educated Christians. Buenas personas, son They're inteligentes, good people, they're intelligent, tienen tremendos dones, they have big gifts, pero son personas sin convicciones. but they're people without convictions. Cuando llega una prueba, When trial comes, corren al mismo lugar donde corre un impío. they run to the same place where the worldly people run to. Hello. Hola, ¿Por qué? why? Porque no saben dónde poner su confianza. Because they don't know where to put their trust. Listen to me. Los Escúchame. primeros cristianos The first Christians, eran gente de they were convicciones. people of convictions. Quizás no tenían un carro lujoso como el que usted tiene, Maybe they didn't have a luxury car like the pero one you have, tenían but convicciones. they had convictions. Morían abrazados cuando eran quemados como antorchas. They would die hugging while they were being burnt to death. Los aventaban a los leones como juego, They were thrown to the lions as a toy. pero morían cantando y morían adorando al Rey de Reyes y Señor de But Señores. they would die singing and they would die worshiping the King of Kings and Lord of Lords. Hoy en día, Nowadays, si Dios se tarda en darte la respuesta que tú le estás pidiendo, ya no quieres saber nada de Dios. if God takes a little bit longer to answer the prayer that you're praying for, then you want nothing to do with God. ¿Cuántos verdaderos profetas yo conozco que ni siquiera se están congregando? How many true prophets do I know that they're not even congregating? ¿Cuántos verdaderos hijos de Dios con muchos dones están sin congregarse solamente porque Dios no les consintió su capricho? How many true children of God with a lot of gifts are out there not congregating because God did not deliver how they Y wanted? todo aquel que se aparta solamente está demostrando que nunca realmente conoció a quién estaba sirviendo. And anyone who's staying away only shows that they never really knew he who they thought they knew. ¿Por qué le digo esto? And why do I say this? Porque una vez tú empiezas el proceso de conocer a Dios, en ese momento hay un pacto que se establece entre tú y el santo poder de Dios. Because once you begin the process of knowing God, there is a covenant that establishes between you and God. Una persona que viene a este lugar de madrugada con convicciones porque verdaderamente quiere conocer a Dios, sabe que este es un compromiso de hasta que la muerte nos separe, papá. Anyone that comes early morning prayer and it comes with a conviction to want to know God, this is a commitment till the end, death do us apart. Y hablo de manera figurada. And I'm talking, Usted sabe que ni siquiera la muerte nos puede apartar del amor de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. and I'm speaking to you, and I'm telling you, not even death can take us apart from Entonces, the love of ¿qué God. es lo que conocemos de Dios? So what is it that we know of God? Porque lo podemos decir cantando.
Because we can say it in a song, Pero ¿qué conocemos de Dios? but what is it that we know of God? ¿Sabes que Dios es fiel? We know that God is faithful. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar. Listen to what I'm about to Cuando teach you. tú conoces que Dios es fiel, When you know that God is faithful, no depende de lo que me dé o de lo que no me dé. Cuando tú sabes que Él es fiel, Él sigue siendo fiel. it's not based upon what He gives me or what He doesn't give me. When you know He's faithful, He is faithful. Independientemente que yo reciba algo, que me dé algo, que no me dé nada, Él seguirá siendo siempre fiel. Regardless if He gives it to me or not gives it to me, He continues to be faithful. Se está muriendo mi familiar, que yo te dije que lo sanara, no me importa, Él sigue siendo fiel. My family member is dying and I told you to heal him. It doesn't matter. He continues to be faithful. Su palabra dice que Él es fiel y Él es verdadero. The word of God says that He is faithful and that He is truth. ¿No me escuchó? You didn't La hear me. palabra dice, The word says Él es fiel He is faithful y Él es verdadero. and He is truth. En otras palabras, In other words, todo lo que me está pasando a mí, everything that's happening to me, incluyéndome a mí, even sea myself, falso y dudoso, Whether- pero Él siempre sigue siendo fiel y verdadero. even me, if it's doubtful or fake, He continues to be truthful and faithful. El pueblo que conoce a su Dios The people that know their God tendrá fuerza. will have strength. El pueblo que conoce a su The Dios people that know their God tendrá will resistencia, have resistance. tendrá estamina. Shall have stamina.